El 1 de julio de 1987, Juan Domingo Perón volvió a morir. Se cumplía el 13º aniversario de su primera muerte. Y en esos 13 años, trágicos y dolorosos, muchas veces se habló de la profanación. Pero nunca un juez hasta ese día había ordenado abrir el cajón. ¿Qué había cambiado? Es que ya no se trataba solo de rumores. Los profanadores habían enviado 2 cartas, con detalles que solo podían conocer quienes hubieran visto el cadáver, y una prueba que solo podían tener quienes hubieran estado en esa bóveda frente al ataúd. El juez Jaime Farsuar, el comisario Carlos Zunino y el soldador Roberto Marcote fueron los primeros testigos de la mutilación. En el suelo estaba el vidrio blindado que había protegido al cajón, con un círculo asimétrico en el centro y las telarañas quebradizas dejadas por los mazazos. El juez había actuado rápidamente, presionado por el ministro del Interior, Antonio Trócoli, que recibió la noticia como una verdadera bomba, y asustado porque se trataba nada menos que de la mutilación del presidente Perón. Ese mismo día había leído las cartas que recibieron el presidente del Consejo Nacional Justicialista, el senador Vicente Saadi, y el diputado Carlos Grosso. Junio 23 de 1987. Por la presente llevo a su conocimiento que con fecha 10 del corriente mes y año, el grupo al cual represento procedió a retirar o amputar las manos de los restos de quien en vida fuera el teniente general Juan Domingo Perón, en la bóveda ubicada en el cementerio de la Chacarita, sito en esta, por ahora capital federal, hallándose mano, anillo y sable del nombrado a buen recaudo y por ende en nuestro poder. Trataré de ser breve y explicar los motivos de dicha acción. En el año 1973, el general Perón contrajo por servicios que posteriormente le fueron prestados la deuda de $8 millones, la cual posteriormente nunca abonó, al igual que sus posteriores sucesores políticos. Por lo tanto, esa es la suma que exigimos por la restitución de sus manos. Somos conscientes de que nos enfrentamos a todo el país, a todas las fuerzas de seguridad, policiales y diversos organismos de inteligencia con los que cuenta el Estado. Como también lo somos que de no cumplirse con lo reclamado, o ante cualquier eventualidad desfavorable a nuestros intereses, dichos restos serán destruidos o pulverizados, lo que dejará al ilustre prócer incompleto para toda la eternidad, al igual que el museo que piensan erigirle. Firmado, Hermes Yay y los 13. ¿Qué encontraste? ¿Algo ahí? Claro, así podemos... Él labura mejor de ahí. Vos si querés bajar. La pobre redacción de esta carta, el delirio de algunos párrafos y la firma con el número 13, que coincidía con los años de la muerte, hicieron dudar a todos. En realidad, Saadi en un primer momento pensó que se trataba de una broma de mal gusto, como las que habían recibido infinidad de veces. En el seno del gobierno del presidente Raúl Alfonsín también dudaron,
porque ocurría justo en las vísperas del aniversario, porque tenía un altísimo costo político y porque faltaba muy poco para las elecciones de septiembre. Pero fue el jefe de la Policía Federal, el comisario Juan Ángel Pirker, quien los alertó de que esta vez podía ser en serio, ya que había una denuncia previa radicada el viernes anterior en la comisaría 29 por Roberto García, esposo de la sobrina de Perón, que no hablaba de ninguna carta extorsiva, sino de destrozos en la bóveda. La claraboya de la tumba rota, vidrios y flores por el suelo. La pericia policial había dado que unas 5 personas debieron trabajar aproximadamente 10 horas para perpetrar el atentado. Entonces pedimos que se investigara a los guardias del cementerio. Lo que pasa es que los guardias, que permanecen vivos, digamos, nadie había visto nada ni escuchado nada. ¿Puede venir, señor juez? Venga, señor. ¿Qué es lo que quiere que miremos? Ustedes nada, nosotros vamos a ver. Sí. Sí. ¿Quieren que lo dejemos acá? Sí, que no pase con la gente de la familia. ¿Pueden hacer alguna cosa más, che? ¿Podemos hacer más para que quede? Sí, si puede ser, mejor. No, vamos a bajar. Ah, perfecto. Luego tiene que saber eso. Sí, está bien. Perón parecía dormido. Su uniforme militar, la banda presidencial y el rosario de piedras color jade sobre el pecho estaban intactos. Está bastante bien. La extraordinaria conservación del cadáver se debía a las inyecciones a base de formol que le habían inyectado los médicos de la funeraria antes del velatorio, porque según le explicaron Isabel, era la única forma de hacer la ceremonia durante tantos días y con el cajón abierto. En aquel momento, la viuda se había negado a embalsamarlo por todo lo ocurrido con el cuerpo de Evita, como pretendía López Rega. El rosario está. Sí, la banda. ¿Y ahí lo alcanzas a ver? Sí, son hongos. Soldadores. Los porque tenían acá. No, sí, también. ¿Quién es el falta? Nosotros estamos. ¿Se me nota allá? No. La de farmacia. Capa de hongos. Sí, ¿se ve bien? Sí, perfecto. Bueno, es una capa de hongos, Sí. Nada más. ¿Algo particular? ¿Extranos muñones? ¿Algo más, doctor? No sé. La brutal vejación había ocurrido. Con total impunidad habían burlado la supuesta seguridad de la bóveda y lo habían despojado de sus manos y de sus honores militares. Lo más llamativo es que a simple vista el cadáver estaba como lo habían acomodado 13 años antes, ya que si bien el cuerpo de Perón había sido exhibido en el Congreso con sus dedos entrelazados sobre el pecho y sujetando el rosario bendecido por el Papa, cuando los médicos, antes de cerrar el cajón y después de aplicarle una nueva inyección de formol, quisieron poner el cuerpo en esa misma posición, descubrieron que era imposible entrelazar los dedos nuevamente. Por eso los brazos fueron acomodados entonces a los costados del cajón, como se ve en estas imágenes crudísimas, testigos implacables del crimen más aberrante que se pueda cometer con un muerto.